Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Es una bendición poder estar un jueves más con ustedes para compartir el estudio que tenemos cada jueves a través de personajes que han sido de bendición, teniendo en cuenta el versículo lema que estamos teniendo en este estudio, que es el de Proverbios 17, que habla de la memoria del justo será bendita, y hemos visto varios personajes, de lo cual al recordar su vida, cómo han vivido, es de mucha bendición para muchos de nosotros. Y sin duda hemos visto a Nehemías, hemos visto a María cuando entrega el perfume y ver lo que ella hizo. También hemos visto realmente en cada estudio vimos la mano del Señor, porque uno va aprendiendo y sin duda cuando uno abre la Biblia, cuando veíamos la semana pasada a Abraham, ha sido una bendición poder ver cada una de estas vidas y sin duda es de mucha bendición estos personajes bíblicos. En esta noche vamos a orar y dejar que Dios bendiga su palabra y ruego a Dios que sea de bendición en esta noche. Hay un versículo que siempre te lo recuerdo, que es el Salmo, ¿no? Que David anima a examinar su vida delante de Dios y que Dios pueda marcar y ver lo que hay en su corazón y que tengas la actitud en esta noche de poder hacerlo. Este tiempo de poder estudiar su palabra es una bendición, así que quiero animarte a no acostumbrarnos a poder tenerlo en medio de la cuarentena, en medio de tal vez de tus responsabilidades de este día. Dedicar un tiempo a escuchar la palabra de Dios es una bendición que lo puedan tener como iglesia, más allá de que tal vez hoy me toque a mí hacerlo. Cualquier persona que pueda estar haciéndolo y tengan ese espacio de estudio bíblico es un regalo del cielo y tener la libertad de poder estudiar las escrituras, así que yo te animo a que tengamos el mismo entusiasmo de la primera vez para poder hacerlo y ver que Dios en esta noche tiene un propósito con tu vida y con la mía a través de su palabra y nos va a animar en esta noche. Así que vamos a orar juntos pidiendo la bendición del Señor para su palabra y que sea su Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Así que ora conmigo de una manera breve. Padre Santo y Celestial, en esta noche nos ponemos delante de tu presencia, entregamos cada necesidad y cada carga que pueda haber en el corazón de los hermanos que están ahí en Tucumán y otras personas tal vez que se suman a ver este estudio en esta noche, tal vez de otra parte de nuestro país, Señor, aún de otro país. Yo ruego, Padre Santo, para que usted bendiga este tiempo y sea usted hablando a nuestro corazón. Ayúdame a comunicarlo con fidelidad y que me dé sabiduría para poder hacerlo, Señor. Bendice su palabra en esta noche. En Cristo Jesús oramos. Amén. El personaje de esta noche que vamos a estudiar va a ser interesante. Realmente estaba orando al Señor. Uno tiene una lista de personajes que tengo más o menos para poder tocar. No sé hasta dónde vamos a llegar para poder ver, pero hasta donde podamos y que Dios nos permita hacerlo y disfrutar. Vamos a tratar de abarcar lo mayor que se pueda. Pero en esta noche realmente tenía este personaje. Mientras repasaba su vida, leía y estudiaba de él. Realmente ha sido una bendición para mí. Y el título de hoy será La semana fue un padre que obedeció sin reservas y vimos a Abraham. El título de hoy es un rey que trajo una reforma en medio de un tiempo tan particular que estaba viviendo la nación y el pueblo de Israel. Y vamos a ver un rey y vamos a ir a Segunda de Crónicas capítulo 34. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, del versículo 1 al versículo 8 para comenzar. Vamos a estar estudiando la vida y ahí vamos a ver el personaje de esta noche. Así que si me acompañas ahí en tu Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, del versículo 1 al 8, estaremos dando lectura a la palabra de Dios. Dice el versículo 1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá, a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió de Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén.
Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparen la casa de Jehová, su Dios. Ahí estamos viendo la historia del rey Josías. El versículo 1 nos dice que cuando tenía 8 años, un pequeño todavía, 8 años, y él comienza a reinar. Imagínate tener la edad de Josías y comenzar a reinar. Todo un desafío por delante tenía este muchacho. Dice que va a reinar 31 años, reinó en Jerusalén. Y nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda en todo el tiempo que él estuvo reinando. Y vamos a estudiar en esta noche la vida del rey Josías. Y por eso el título es un rey que trajo una reforma. Y vamos a ver que él hace muchas reformas, muchos cambios. Él empieza a trabajar muchas áreas en la nación y vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender de este hombre que nos va a ser de bendición, lo vamos a traer a memoria a nuestro corazón en esta noche, vamos a ver su vida, lo que acabamos de leer y quiero que con un corazón abierto empieces a estudiar conmigo y diciendo, Señor, realmente necesito escucharte, no necesito escuchar a Leo, que él me va a hablar, necesito escucharte a ti porque el que habla es el Señor y realmente he orado para que Dios habla a tu vida, como lo hago cada jueves, pero realmente cuando veía la vida de Josías hay mucha riqueza y mucho para pensar y reflexionar en nuestra vida. Creo que hay algo que en este tiempo una persona o el ser humano está haciendo de reflexionar. ¿Por qué digo reflexionar? Porque en medio de toda esta cuarentena y pandemia que vivimos, tenemos tiempo para hacerlo. Y cuando empezó todo esto de la cuarentena, como que empieza a haber temor, miedo, incertidumbre, frustración, porque uno no sabe qué va a pasar, por dónde todo lo que estamos viviendo, en qué puerto vamos a llegar, por decirlo de alguna manera, y por eso hablo de incertidumbre y frustración, mucha gente perdiendo el trabajo y tantas cosas, pero ¿por qué? Por toda esta situación y uno empieza a reflexionar. Aún veía un estudio de una columna de un diario y decían todos los beneficios que traía la pandemia y porque el ser humano empezó a reflexionar. Hablaban de que en el mundo entero la contaminación ha parado porque muchas cosas han parado en cuanto a fábrica, empresa y aún el ser humano como no puede salir como habitualmente lo hacía, muchas de esas cosas han menguado y hoy por hoy hablándote en cuanto a lo que uno puede disfrutar en cuanto a lo que es el ecosistema y todo eso trajo un beneficio, pero porque hay una pausa y eso nos lleva a reflexionar en cómo estábamos viviendo aún en la familia. Y cuando uno ve este pasaje, tiene mucho para que pensemos como hijos de Dios y tenemos que reflexionar. Yo quiero esta noche que podamos reflexionar. Vamos a ver algunas lecciones y vamos a reflexionar en la vida de Josías. Lo primero que vamos a aprender, y quiero que reflexiones conmigo, la primera lección es que Josías comienza a buscar a Dios. Mirá el versículo 3, dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, a los 8 él comienza reinado y ya pasan 8 años, ya tenía 16 años. Con 16 años dice que él, y aún nos dice el texto, era un muchacho, un jovencito. Jóvenes, si están ahí conmigo, ahí en Tucumán y escuchando el estudio, o si lo van a escuchar, o si estás ahí, papi, escuchándolo vos, yo te animo a que lo puedan escuchar los jóvenes, adolescentes y ver que Josías, un muchacho, él ahí está buscando a Dios. Y es la primera lección que podemos ver de su vida. Con 8 años, que él está reinando ya, con 16 años, y en sus primeros 8 años ejerciendo el reinado, él comienza a buscar a Dios. Él es lo primero que hace, busca a Dios. En lo que primero él va a orientarse y va a dar dirección, es decir, necesito buscar a Dios. El versículo dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Eso es lo primero que él hace. Yo escribía y ponía, ¿no? Antes de tratar de guiar a otros, él dejó primero que Dios guíe su vida. Él lo primero que hace, busca a Dios, y él en vez de decir, bueno, ahora soy el rey, tengo 16 años, bueno, vamos a guiar al pueblo, vamos a empezar a armar los planes, no. Él lo primero que hace, busca a Dios para que Dios guíe su vida en lo personal, y él empieza a buscar la guía de Dios en su vida. Él dice que empieza a buscar a Dios. Antes de edificar una nación, él empieza a edificar su vida, que Dios empiece a edificar que su propia vida como un muchacho, como joven. Y vemos que él deja que Dios edifique su vida antes de empezar a edificar el reino. Antes de hacer planes para el reino, él hizo que Dios le mostrara los planes que él tenía para el reino.
interesante, no solo que empieza a buscar para que Dios guíe su vida, no solo que busca a Dios para que edifique su vida. Como todo rey había planes que llevar y consejeros que te pueden orientar, pero él primero va a dejar que Dios le muestre los planes para que para la nación que él estaba reinando y debía coordinar y dirigir la terrible responsabilidad, pero él que está haciendo, Dios guía mi vida en esa búsqueda íntima, edificame y también mostrame los planes que tenés para la nación. Y uno ve que ahí él está. Ahora yo hacía una pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta buscar a Dios? Este muchacho está buscando a Dios. Está buscando que Dios lo guíe, está buscando que Dios le muestre los planes, está buscando que Dios edifique su vida. Pero ¿por qué nos cuesta buscar a Dios? Pensá un poco conmigo en la vida de Josías. Aún podemos pensar en que Josías no tuvo un problema en buscar a Dios, aunque tal vez tenía muchas razones para no hacerlo de la manera que él lo está haciendo. ¿Por qué te digo que tal vez tenía razones? Pensá primero un poquito conmigo. Él era rey. Y como rey, por ejemplo, él tenía que pensar en el presente que él estaba como rey. ¿Y por qué digo el presente? En el presente tenía muchas responsabilidades. En el presente no tendría tiempo para buscar a Dios. Por todas las responsabilidades que tiene te demanda tiempo. Y por eso te estoy hablando que en el presente de Josías tal vez la responsabilidad le demandaba tiempo y decía no tengo tiempo para buscar a Dios. También es ver de que estaría cansado de tantas reuniones para organizar un reinado, o sea, un rey estando con tanta gente, aconsejando y reunión de acá y charla de acá. Eso te lleva a decir, estoy cansado, fundido en el día y mi mente está tan cargada de tantas cosas que no tengo las ganas de buscar a Dios por tantas reuniones tal vez. Pero realmente en su presente no fue una razón ni tampoco una excusa para no buscar a Dios. Aún en el presente que él tenía de responsabilidades, de reuniones y todo lo que implicaba ser rey, él tenía el tiempo y la actitud para buscar a Dios más allá del presente que él estaba viviendo. También otra razón de la cual no le fue un impedimento de buscar a Dios fue su pasado. ¿Por qué su pasado? Mirá conmigo un poquito más atrás, versículo 21 del capítulo 33. Va a decir el reinado de Amón. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés. Dice, antes bien aumentó el pecado, dice. Versículo 25, mirá, dice, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Y viste, te estoy hablando del pasado que no fue una razón o una excusa para que él no busque a Dios. ¿El pasado de él cuál era? Su papá, ¿quién fue que acabamos de leer? Fue Amón. Su abuelo, ¿quién fue? Manasés. Dos personas que no buscaron a Dios. Y acabamos de ver que su papá dice que el pecado fue, dice que mayor, lo aumentó porque no se había humillado. Manasés se humilla en algún momento, por lo mismo que nos relata, no vamos a entrar en la historia de él. Sí, para que tengas un pantallazo, su padre y su abuelo no fueron de ejemplo porque no hicieron lo recto para con Dios y no lo buscaron a Dios. Y realmente el papá de este muchacho llamado Josías, que acá en donde estamos estudiando en el versículo 3 tiene 16 años, no tiene un ejemplo paterno como para decir me guió, me ayudó con la hora silenciosa, me orientó en el devocional, me ayudó en la memorización, me orientó. No tuvo esa guía, dirección de un padre que lo oriente y lo guíe y le diga aún cómo tenía que él enfrentar la vida, cómo él tenía que guiar una familia. No tiene eso bíblicamente. ¿Por qué? Porque sus padres no buscaron a Dios, se fueron tras los deseos, el pecado que gobernaba su corazón y no tiene un ejemplo. Ahora, cuando uno ve esto, uno tendría que decir, en la vida de Josías, Josías toma el reinado diciendo, bueno, no tuve guía, nadie me motivó a buscar a Dios, nadie me incentivó, ni me mostró los principios de buscar a Dios. Entonces, realmente, como tuve una infancia y aún pensaba un poco conmigo, él tal vez tendría que haber estado enojado con Dios. Porque a los 8 años él toma el reinado. ¿Te acordás? Tenía 8 años. Ahora tiene 16. Y con 8 años perder a tu papá, y aún sabiendo que no fue de ejemplo, pensá en esto. ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué un abuelo tan pagano? Pensá toda la gente que hablaba de lo que era su papá, de lo que era su abuelo, cosas que habrán hecho, de decir, mirá lo que hizo este Amón, y vos sos es tu papá. Y escuchar todas las barbaridades tal vez que haya hecho, aunque gente tal vez
abrazaba lo que el papá hacía, pero tal vez había gente que todavía era fiel a Dios y hablaba de el mal reinado y tal vez diciendo, ¿cuándo se va a ir este hombre? Pero era su papá. Y aún quedarse a esa edad sin padre, pensá un poco conmigo, ¿cuántas personas fueron afectadas por no tener un padre que tuvo a Cristo, que conoció a Cristo, o un padre que no fue el guía que debía haber sido, o una madre? Incluyamos a la familia. ¿Cuánta gente se quedó de corta edad, a la corta edad, sin un padre, sin una madre y quedó solo y no tuvo la guía? ¿Y cuántas personas se han enojado con Dios o quedó una raíz de amargura en su corazón diciendo, Dios, ¿por qué te llevaste a mi papá? ¿O por qué me tocó este papá? ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿O por qué me tocó esta familia donde hay tantos problemas, discusiones? ¿Cuántos abusos hubo en un hogar? ¿Cuántas cosas pasan en un hogar? ¿Cuántas personas tal vez fueron abusados por un padre, por una madre, de una manera tal vez en la parte que tiene que ver con la sexualidad o la inocencia, abuso verbal, cuánta gente en el abuso físico de maltrato por los golpes que recibió y todo ese contexto que puedas pensar conmigo, cuánta gente quedó condicionada y todavía queda ligada a su pasado y tal vez eso lo lleva a levantar el puño contra Dios y la mirada donde hay amargura, dolor con Dios y un enojo hacia Dios y el pasado los tiene ligados a esa realidad y realmente les cuesta ver a Dios en esa medida y por eso el pasado es un problema para qué, porque no quiero buscar a Dios, ¿por qué no quiero buscar a Dios? Y porque se llevó a mi papá o porque me tocó este hogar, esta familia, este papá, esta mamá, lo que venimos hablando y no quiero buscar a Dios, sea que no conozca a Dios y no quiere conocerlo, tal vez que he conocido a Dios, pero todavía esas cosas están todavía ahí sin resolver y es por mi pasado. Y Josías no tiene nada en su corazón y a pesar del pasado, de no tener un ejemplo, de haber perdido a su papá, él está buscando a Dios, no lo condiciona, no hay una razón, él está buscando a Dios, más allá del pasado. Y por último, el porvenir. No solo el presente fue un problema para que él busque, no el pasado tampoco, el porvenir. ¿Por qué digo el porvenir? Porque pensá, 16 años y en la mente, ¿me va a ir bien? ¿Realmente me va a ir bien? ¿Voy a poder realmente ser fiel a Dios? ¿Voy a poder realmente hacer un buen trabajo como rey? Teniendo todo el antecedente de lo que fueron sus padres, pensar en un momento diciendo, realmente en el futuro voy a dejar algo bien, voy a poder guiar a este pueblo. Y eso a veces cuando uno empieza a pensar en el futuro, en el porvenir, en esto y lo otro, uno entra en un momento a afanarse, el miedo y todas esas cosas que implican pensando un poco en el porvenir, de guiar a un pueblo, de cómo le iría. Pero él no pensó nada de eso, sino que él dejó todas las manos de Dios para que Dios se encargue. Ahora, por estas razones, vemos que a Josías no le costó buscar a Dios, a pesar de su presente, a pesar de su pasado, a pesar del porvenir, de pensar en eso. Yo quiero preguntarte en esta noche, hermanos, ahí estén ahí en la iglesia hermosa en Tucumán, pero también si estás viendo amigos de otro lugar o de otro país, quiero preguntarte si tal vez hoy estás buscando a Dios. O tal vez, ¿qué estás buscando? Sería la pregunta que yo escribía, ¿no? ¿Qué estás buscando? Josías estaba buscando a Dios. ¿Hoy qué estás buscando? ¿Estás buscando a Dios? ¿Realmente? ¿O qué estás buscando? Porque uno gasta el tiempo en algo, invierte la fuerza en algo y en eso está buscando. ¿Cuánta gente busca no en Dios, busca no en placeres de este mundo y encuentra dolor, consecuencias? Porque el pecado trae consecuencias. ¿Qué estás buscando en esta noche? Josías estaba buscando a Dios. ¿Cuáles son las razones de por qué no lo haces? Tal vez no sé qué estás buscando, pero quiero que piense cuáles son las razones de por qué no buscas a Dios tal vez. Tal vez es realmente porque no podés buscar a Dios o porque no querés hacerlo. Hay gente que dice no puedo hacerlo, pero cuando uno escarba bien en el corazón, la verdad es que no quiere hacerlo. Porque uno dice no tengo tiempo, pero realmente tenés el tiempo a veces y no querés hacerlo. ¿Por qué? Porque querés dedicarlo en otra cosa. Y no está mal que decida, uno tiene el libre albedrío en qué va a gastar su tiempo y en qué hacerlo. Vos podés buscar en lo que vos quieras, pero si no está Dios en eso que vas a buscar, no hay nada provechoso ni nada bueno. ¿Qué rol tiene, cuando hablamos del presente y el pasado, qué rol dirige en tu vida el presente y el pasado? Porque tal vez tu presente con responsabilidades, con muchas cosas decís, por mi presente no puedo hacerlo. Mira, el presente de Josías con todo lo que él tenía que hacer no fue una excusa. Él buscó a Dios igual. A veces con el presente decimos esto no lo puedo. Y yo te digo, a veces he visto personas que dicen por todo lo que hago no puedo. Pero para ir a jugar al fútbol, para hacer otras cosas, tienen tiempo.
Más allá de su presente y todo el trabajo y todo lo que hacen, para cuando, ¿viste? Cuando querés hacer algo, te das el tiempo. Hay gente que trabaja muchísimo, pero a veces yo les pregunto, ¿realmente es necesario que estés todo ese tiempo? A veces sí, pero a veces no. Y cuando uno empieza a escarbar hay cosas que no tienen ni que ver con Dios ni algo productivo, sino que tienen que ver porque a veces no quieren estar en la casa, a veces porque quieren tener más de lo que tal vez no necesitan. Y a veces llegan y no llegaron a participar o a hacer cosas y que tienen que ver con edificar su vida. Y realmente cuando después uno escucha que hicieron otras cosas y realmente no es que estabas cansado, cuando vos querés hacer algo que te gusta lo haces. Ahora nadie puede obligar a nadie. Pero realmente cuando vos mirás, yo siempre digo, lo que vos hagas como principio y busques a Dios, el beneficio es para vos y para tu familia. Cuando un padre no tiene tiempo de buscar a Dios, lamentablemente eso lo cosecha su familia, lo cosecha el matrimonio, lo cosechan los hijos. Cuando una madre no busca a Dios, su esposo no va a disfrutar de una madre con el fruto del Espíritu. Y cuando el padre y la mamá no lo hacen, sus hijos menos van a querer buscar a Dios. Después cuando llega la juventud y el muchacho se pierde en el mundo, tal vez hay algunos que se van y en una vida desordenada y después vienen los llantos, el dolor, pero cuando tenías que haber buscado a Dios y orado y orientarlo y criarlo, no lo hiciste. Y cuando tomas las malas decisiones, ¿qué pretendemos? Que ahora queremos hacerlo. Dios lo puede hacer, pero ya de grande es más difícil porque el muchacho, y te digo porque lo he visto en la iglesia y lo digo porque en mi propia vida también. Muchos de nosotros tal vez venimos de un hogar de esa manera, de que no han buscado a Dios y no han visto, y vos cosechaste la consecuencia de que Dios no estuvo en tu corazón. Estuvo en otras cosas y llegaste de grande tal vez. Y es lo mismo. Es pensar tal vez en tu pasado, tal vez tu pasado hay cosas que te generan amargura, dolor, cosas que habías vivido. Josías no tuvo referentes. Y tal vez vos decís, yo no tengo a mis viejos. O tal vez mis padres no fueron un buen ejemplo. Tal vez sí lo fueron, pero no te guiaron a Dios. Pero tal vez sí los tuviste y realmente, y lo digo con mucho temor, tal vez has pasado un momento muy difícil en tu hogar con tu familia. Que quizás no te querés recordar. Hablando de mi propia vida, cuando pienso en esto, tuve momentos difíciles en mi casa, o cosas en lo personal que viví y que creo que ninguno quisiera vivir. Y a veces esas cosas realmente afectaron en mi vida. Y realmente cuando pienso en... el día martes hablaba con un centro de rehabilitación. Y yo conocí a Cristo en un centro de rehabilitación cristiano por problemas de adicción. Y siempre trato de llamar y estaba compartiendo una reunión con los chicos por videollamada y con un montón de personas que realmente llegaban muy mal. Pude servir colaborando en mi última etapa de internación y realmente veía a muchos de esos chicos con muchos trasfondos, gente adulta, mucho mayor que yo, con historias tan tristes de la vida, porque detrás de una persona hay un mundo y hay cosas tan tristes y por eso Dios puede ayudarte en tu pasado. Por medio de la palabra de Dios puedes encontrar una restauración en tu corazón por las verdades bíblicas. Dice que la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Tal vez hay cosas en tu corazón luchando, como mujer, como papá, tal vez como joven, como adolescente, yo desconozco, pero lo quiero resumir y no alargarlo en este punto. Si hay cosas en tu corazón que has vivido en tu pasado y hoy te están dañando y lastimando, cosas muy tristes o cosas que tal vez no las hablaste con nadie, yo te animo a que lo puedas hacer. Charla con el Señor primero. Dios puede ayudarte. No tiene por qué hoy afectar tu presente. Podés ser una gran mamá si crees las verdades bíblicas. Podés ser un gran padre. Podés ser un gran joven que honra a Dios. Yo lo creo porque está en su palabra. Pero realmente es importante que trabajes eso en tu corazón y que eso no afecte para que busques a Dios. Porque a veces, pensá, Dios te habla, hablamos que Dios es un padre para nosotros y lo es. Pero cuando has tenido no un buen referente de padre y todo lo que eso implica, a veces cuesta mirar a Dios porque hay un problema de identidad en el corazón. Así que yo te animo a que puedas trabajar esa área si es que tal vez en tu presente hay cosas que están afectando o en tu pasado, para ser un poco más delicado en el tema, ¿no? O tal vez estás afanado pensando en el futuro, qué va a pasar esto. Deja todo en las manos de Dios. Deja que Él se encargue y encárgate de buscar a Dios, de nutrir tu vida, de edificar tu corazón, porque eso es lo que hoy realmente importa. Es tiempo de buscar a Dios. El salmista dijo, buscar a Dios y vivirá nuestro corazón. Ese hermoso versículo está en el Salmo 69:32 que dice, buscar a Dios y vivirá nuestro corazón. Si buscamos a Dios, nuestro corazón empieza a vivir.
si empezás a buscar a Dios y tratar, ni tu presente, ni tu pasado, ni porvenir, no sea, tu corazón va a empezar a realmente a latir como tiene que latir sin ningún problema y conectarte con Dios. Y Josías nos enseña lo primero, que él buscó a Dios y ahí estuvo la clave en todo lo que él hace, porque buscó a Dios, ni el presente, ni el pasado, ni el porvenir de lo que él iba a hacer le fue un obstáculo, ni una razón para no buscarlo, ni aún abrazó una excusa, sino que buscó a Dios. Lo segundo, dice que el versículo dice, comenzó a buscar a Dios. Volvé a tu Biblia, donde estamos ahí en 2 de Crónicas 34, verso 3, la última parte dice que comienza a buscar a Dios. Dice que aún a los 12 años, mirá lo que dice, a los 12 años comenzó a limpiar. O sea, a los 16 y ahora a los 12, él comienza a partir de más o menos 28 años y él empieza a limpiar, ¿qué? Dice que él empieza a limpiar todo Judá y Jerusalén. Va a limpiar, ¿de qué va a limpiar? Él dice que va a empezar a derribar los altares que había, las imágenes, despedaza las imágenes, las desmenuza, aún dice que va a quemar a los huesos de los sacerdotes. Había una profecía que estaba en Primera de Reyes 13:2 que habla de esto que él está haciendo ahora, de que él iba a quitar estos sacerdotes que guiaban a la idolatría, al culto pagano de estas personas, y realmente vemos que Josías está haciendo eso de limpiar y quitar todo lo que ya estaba establecido, y él empieza a hacer una limpieza, y aún dice que él vuelve en el último versículo 7 que acabamos de leer, él no vuelve a Jerusalén hasta que él haya limpiado todo, dice que él recién vuelve cuando limpió todo. Y esto es importante, él empieza a hacer una limpieza en profundidad, él empieza a limpiar la idolatría, él va a empezar a limpiar toda la inmoralidad que había, porque entonces había prácticas que hacían a causa de esos ídolos, no tenemos el tiempo para verlo, pero había inmoralidad por todos los dioses que ellos abrazaban, había indiferencia del pueblo. Si te das cuenta por todo lo que él está haciendo, en 2 Reyes 22, del 4 al 20, te habla es más específico hablando de todo lo que él hace y todo lo que practicaban y la limpieza que habla de lo que él hace. En 2 Reyes 22 del 4 al 20, después léelo en tu casa y fíjate todo lo que él limpia. Aún te habla de Moloc que ponían ahí, era Moloc que ponían ahí en ese ídolo los bebés y los pasaban por un fuego y morían los chicos, era algo terrible. Pero ahí vemos que él empieza a limpiar la idolatría, la inmoralidad, la indiferencia, la ingratitud. Acá no se ve gratitud del pueblo, no había un corazón agradecido. Estaban totalmente ingratos a Dios de lo que Dios había hecho con ellos. Y también estaban insensibles para estar metido en toda esa práctica de pecado, idolatría. Había realmente una insensibilidad a Dios, porque Dios no estaba en su corazón golpeando y por eso no había sensibilidad a Dios. Entonces Josías empieza a limpiar todo lo que te acabo de mencionar. Era un tiempo muy difícil para Josías, pero él se dispone a buscar a Dios. Él quiere obedecer a Dios, pero al buscar a Dios él empieza a identificar cosas que tiene que empezar a tratar y que es limpiar. Cuando uno empieza a buscar a Dios, uno va a ser más claro, uno empieza a tener claridad, uno empieza a trabajar en el corazón y uno empieza a tener más claridad. ¿Y cuál es la claridad? Buscar a Dios lo primero. Y al buscar a Dios, Dios lo empieza a guiar. ¿Y qué es lo que él tiene que hacer? Quitar todo lo malo que estaba, que tenía que ver con el pecado de la nación y tenía que ver con la idolatría, inmoralidad, indiferencia, insensibilidad, ingratitud. Todo eso estaba en el corazón del pueblo y él empieza a limpiar todo Judá y todo Jerusalén, y aún dice que él llega ¿a dónde? Dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, dice. Cuando hubo derribado todo y quebrado todo y destruido todo, los ídolos, dice, él vuelve a Jerusalén. Después de limpiar todo, él recién vuelve y ahí está. Y podemos verle de la limpieza que él hace, y a causa de esa limpieza es la reforma que él trae. Por eso es un rey que te hablo de que trajo una reforma para la nación. Por lo que él está haciendo, todo el pueblo estaba lejos de Dios. Pensaban que su papá guió no a Dios, guió al pecado, a la inmoralidad. Su abuelo peor. Entonces el corazón del pueblo no estaba para Dios, estaban para otras cosas. Entonces empezamos a ver de que indudablemente no había un corazón para Dios. Y este hombre empieza a limpiar un corazón que estaba sucio, contaminado, podrido, corrompido, y empieza a limpiar Josías el corazón del pueblo. Quiero preguntarte qué cosas en nuestra vida necesitamos hacer una reforma y limpiar el corazón. ¿Qué cosas tenés que limpiar de tu corazón y de tu mente? ¿Qué cosas tenés que limpiar? ¿Imágenes sucias tal vez? Tal vez imágenes de lo que has practicado o has hecho. Cosas tal vez que no tienen que ver con algo inmoral, pero no agradan a Dios y tenés que limpiar. Tal vez tenés que limpiar la mente de manera de pensar
Y cuando vas a la Biblia nos muestra una manera de pensar diferente a cómo pensábamos en el mundo. Aún venimos de una manera de cómo resolver los conflictos, la manera, y eso hay que limpiarlo con la palabra de Dios y darnos cuenta que está mal. La manera de guiar a nuestra familia, la manera de corregir, la manera de cómo manejamos el dinero, y capaz que hay que limpiar muchas cosas que están mal en nosotros. Hay que hacer como resetear la mente y el corazón nuevamente. ¿Qué cosas debemos quemar de una vez por todas en nuestra vida? Esto me hacía pensar, porque el versículo 5, perdón, dice quemó, o sea, él quitó, piensen en esto, él quita todos los ídolos que había, pero habla de los sacerdotes, de que él trata con ellos, los va a tratar, dice que quema los huesos de ellos. Los sacerdotes eran los que guiaban estas prácticas del pecado. Entonces, si él quitaba los ídolos y los mantenía los sacerdotes, indudablemente siempre se iba a filtrar el pecado. Y me encanta la palabra que utiliza, porque él dice quemó los huesos de estos sacerdotes. Esta era la parte clave para que lo otro pueda hacer. Los ídolos que estaban, si se quitaban y se quedaban los sacerdotes, eso iba a seguir pasando. Había que quitar de raíz esto. Entonces mi pregunta es, ¿qué cosas tenés que quemar realmente? Y quemar hablo de una vez echarlo al fuego y decir, ya está, y arrancar cosas de tu corazón y de tu mente que realmente están mal y decir, Dios, te la entrego y ya están mal. Y dejarlo ahí. ¿Qué cosas tenés que quemar de una vez por todas y olvidarte y dejarlo en la presencia de Dios y resolverlo? Porque eso está mal, eso te lleva a irte lejos de Dios. Fíjense que todas estas cosas y estos sacerdotes guiaban a una práctica incorrecta y los llevaban a que no tengan un corazón para Dios. Y por eso tenés que pensar qué cosas tenés que limpiar de tu mente, de tu corazón, qué cosas de tu matrimonio tenés que limpiar. Jóvenes, qué cosas tienen que limpiar de su mente y de su corazón. No sé lo que sea. Aún qué cosas tenés que quemar, tenés que ser más profundo y tenés que ir a la raíz y quemar y arrancar de una vez por todas, como Josías lo hace. Tercero, comenzó a reparar la casa de Dios, dice. Miren, el 8, la última parte dice, para que reparen la casa de Jehová, su Dios. Miren por un momento, en Segunda de Reyes, vayan conmigo a Segunda de Reyes, un poquito más para atrás, Segunda de Reyes 22. Está la historia, te la mencioné un poco, pero quiero que veamos algunos versículos nada más del 3 al 6, que vemos que él empieza a reparar la casa de Dios. Versículo del 3 dice, a los 18 años del rey Josías envió, y dice que envía, lo que acabamos de ver en 2 Crónicas 34, dice que, versículo 5, y que le pongan manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová. Presta atención, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera, piedra de cantería, para reparar la casa de Dios, y que no se le tomase en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Y dice que van a arreglar la casa, él quiere reparar. Nos habla de que él empieza a reparar, lo vimos en Crónica, y acá nos da más detalle de lo que tenían que hacer. Dice que tenían que, dos cosas menciona. Dice que tenían que hacer ¿qué? Tenían que trabajar las grietas y reparar con madera cosas. ¿Y sabes qué pensaba yo? Primero, cuando hablamos de la casa de Dios, era el templo, lo que ellos donde hacían el sacrificio a Dios. Era un lugar donde Dios ahí estaba, y vemos desde Moisés hasta todo lo que pasó en adelante en la historia, aun cuando Salomón construye el templo y la casa, y todo lo que fue la casa y lo que era para Dios, donde venía la gloria de Dios y todo lo que pasaba en ese lugar. Y por eso dice que hay que arreglar la grieta es cuando hay una parte rota. Hay diferentes tipos de grietas, no voy a entrar en detalles, pero esa grieta era un problema porque podía pasar. En la medida de lo que era la grieta había un problema para una casa. Aún dice que hay que reparar partes y van a comprar madera porque había que reparar literalmente y había que cambiar literalmente esa parte. Ahora, quizás hoy nosotros no tengamos que hacer esto en la casa de Dios, porque sabemos que hoy el templo donde nos reunimos es solo un edificio. La casa de Dios, hoy la iglesia, somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros, ¿verdad? ¿Y saben qué pensaba yo pensando en la iglesia, ¿no? En un concepto general, tratando de trabajar, porque Él está enfocado donde Dios estaba y donde Dios indudablemente estaba, y era el pueblo de Dios. Ahora, yo quiero preguntarte cuáles son las grietas que hoy hay en la casa del Señor, ¿no? Como iglesia lo hablo. ¿Por qué hay grietas? Estamos viendo en lo personal de que Él busca a Dios, de que Él empieza a limpiar, pero acá habla de la casa del Señor. Y cuando pienso en la iglesia del Señor, llevándola a nuestro momento, no en ese momento era la casa, hoy si lo llevamos a una manera para profundizar para nosotros y pensar en la iglesia también tiene grietas, ¿no?
no solo del edificio, sino de lo que conlleva el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y lo vimos cuando vimos en la conferencia. ¿Qué grietas hoy pueden haber? Tal vez hoy como iglesia, ¿no? ¿Qué grietas son? Yo no sé qué grietas puedan ser, y hay que trabajar esas grietas porque Él es específico, hay que arreglar las grietas, o qué cosas hay que reparar en la iglesia. Y no te hablo del edificio, te hablo de muchos de ustedes que son la iglesia. Y tal vez hay grietas en un ministerio, grietas en el liderazgo, grietas en las relaciones, y tal vez hay que reparar relaciones como hermanos, ¿no? Relaciones en un hermano con el otro, relación tal vez con el pastor, que tal vez hay malentendidos, tal vez hay cosas de ese tipo en la relación y hay grietas, y ¿sabés? Las grietas en algún momento uno la ve y no es un problema, pero al pasar el tiempo genera un problema en una casa. Si te animo a que busques lo que implica una grieta y las gravedades que puede haber, cuanto más cuando pensamos en la vida espiritual de la iglesia del Señor, y si hay grietas y hay cosas para reparar y no lo hacemos, eso siempre va a generar un estorbo y un problema, y no vamos a poder disfrutar de como deberíamos disfrutar del cuerpo de Cristo, de una manera sana en las relaciones, pero porque hay cosas que no reparamos y no trabajamos. Si esas grietas siguen estando en un ministerio, en un liderazgo, en algún momento eso se puede venir a un derrumbe y puede dañar. Si no reparamos las cosas, si siempre tratamos de poner parche y no llegamos a la raíz, si solo ponemos algo por arriba, no, hay que comprar y literalmente sacar todo. No, yo te animo que si hay algo que tenés que reparar, que tenga que ver con la relación de los hermanos, con el liderazgo, o en el ministerio hay cosas, o en tu propia vida como líder, yo te animo a que la trabajes a las grietas y empieces a reparar. Porque hoy tal vez no pasa nada, pero al transcurrir los años va a pasar. El diablo, acordate algo que siempre recuerdo, no está apurado en hacerme caer y ni... Él espera el momento para dar el golpe justo, y alguien bien lo ilustró de como cuando alguien derrumba una pared, no va golpeando, golpeando, golpeando de a poco hasta que llega el momento, da el mazazo, el golpe y derrumba. Pero no es que lo hizo de la noche a la mañana, vino todo un trabajo muy fino para dar el último golpe que se venga abajo. Así lo pasa en nuestra vida, en la iglesia, en el liderazgo. Un líder no cae de la noche a la mañana, cae en un proceso, pero son por causa de grietas y por no reparar cosas. Y la división de una iglesia pasa cuando hay amargura, murmuración, chisme, y cuando no se reparan esas relaciones y no se habla lo que se tiene que hablar, o puede haber una división o el diablo se mete en la casa del Señor, en el cuerpo de Cristo, y empieza a haber problemas muy serios. Cuarto, él comienza un compromiso con Dios. ¿Por qué un compromiso con Dios? Mirá ahí, dice, quiero decirte cómo llega el compromiso de Josías, ¿no? Uno dice, ¿cómo comienza el compromiso de él? Mirá, ahí en el capítulo 22 de Segunda Reyes, versículo 18, dice que encuentran la ley, el libro, cuando están en esto del arreglo de la casa, le traen el libro, versículo 11, miralo conmigo, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, raja su vestido, le empiezan a hablar de la ley, le leen todo el libro de Dios, y él se raja la vestidura, y miren lo que pasa. Versículo 18, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, van a buscar una profeta llamada Hulda, y ella empieza a hablar algo de parte de Dios, y va a hablar cosas específicas, que va a pasar hacia la nación, pero le habla algo específico a Josías. ¿Y qué le dice? Dice, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo pronuncié. Dice que la actitud de él al escuchar la voz de Dios, por medio del libro de Dios, dice que su corazón se pone como... Dice, su corazón se pone tierno y se humilla ante Dios por escuchar todo lo que Dios había dicho. Se da cuenta de la gravedad del pecado, de lo que estaba la nación, por todo lo anterior que había hecho su papá, su abuelo, y cómo habían ido en contra de Dios. Él se da cuenta de la gravedad y sabe que va a venir un juicio de parte de Dios. Y él se quiebra ante Dios. Dice que se humilla, dice que rasga sus vestidos, dice, lloraste en mi presencia. Y dice, también yo he ido, dice Jehová. Dios vio todo lo que él hizo. Y el compromiso que él va a empezar a tener es primero surge porque él al escuchar la palabra de Dios se quiebra en su corazón, se humilla, llora ante la presencia de Dios por el pecado que habían hecho como nación. Aunque él tal vez no hizo hasta este momento algo, pero él sabe y se incluye en este momento y tiene dolor por lo que hicieron y por lo que viene. Su corazón fue tierno para escuchar la voz de Dios. Entonces él va a hacer un compromiso de guardar y seguir los mandamientos. Vamos a volver a segunda de Crónicas 34 y mirá por un momento conmigo el 29, versículo 29 al 33. Rápidamente, segunda de Crónicas 34 del 29 al 33. Dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él
todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño, dice. Y leyó a oídos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Él va a leer nuevamente todo lo que él escuchó, por eso él se quiebra y dice, estando el rey en pie en su sitio, presten atención y si tenés un fibrón, algo, subrayá los versículos que vienen. Dice, hizo delante de Jehová pacto, o sea, se pone en pie delante de Dios y va a hacer un pacto delante de Dios. ¿Y qué va a decir? Que él va a caminar en pos de Jehová, va a guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón, dice, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén, Benjamín, los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones y todo lo que hizo. Él hace un pacto de seguir a Dios, de guardar los mandamientos, dice, con todo su corazón, me encantó ese versículo, con todo su corazón, con toda su alma. O sea, con todo su ser él va a decir, yo me comprometo a seguir lo que dice el libro de Dios, guardar los mandamientos, guardarme en santidad, no practicar ningún pecado, y termina diciendo que él quita todos los ídolos que había, limpia, pero hay algo que él asume un compromiso. Hacemos un pacto ahora me comprometo a algo con Dios. ¿A qué se compromete? A que con todo su corazón y con toda su alma iban a seguir fielmente a lo que Dios estableció en su palabra. Qué tremendo, ¿no? Él hace un compromiso con Dios. Quiero decirte cuán tierno sos a la voz de Dios primeramente. Porque el compromiso surge de que él escucha a Dios, lo quiebra y ahí empieza el compromiso. Él al escuchar todo eso va a juntar, dice, hasta lo más pequeño, hasta los más niños. Pero pasa algo porque él escucha la voz de Dios. ¿Qué produce el pecar ante Dios en tu corazón? Cuando pecas, ¿pasa algo en tu corazón? Josías dice que al escuchar es sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y al ver la gravedad del pecado, su corazón se quiebra, llora. Y yo pensaba en esto, ¿no? Cuando pecamos ante Dios, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Pasa algo en tu corazón y en el mío? Con un pensamiento, con una palabra, una actitud. Dios está siempre. Donde nosotros estamos, si nos movemos, Dios está. Pero la pregunta es si nos duele en el corazón. Nos duele no por algo de emocional, sino por convicción de que hemos pecado. Dice el que aun el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aún por cosas que tenemos que hacer y no hacemos, nos duele en el corazón. Quiero preguntarte cuánto es tu compromiso con Dios. Este hombre hace un compromiso con su corazón y con toda su alma de guardar la palabra de Dios. Y por eso te digo, ¿cuánto te quiebra la palabra de Dios? ¿Oraste para escuchar hoy el mensaje? ¿Te preparaste en tu corazón? Qué bendición si lo has hecho. Pero hoy te quiebra la voz de Dios. Hoy realmente cuando pecamos nos duele en el corazón, tanto por lo que hacemos como por lo que no hacemos, que deberíamos hacer. Pero también como nuestro compromiso, este hombre hace un compromiso tremendo con Dios, con su alma y con su corazón. Y por último, quiero decirte la quinta lección para terminar, que Josías comienza a celebrar la Pascua. Ahí nomás en 2 de Crónicas 35 dice, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes. Él la va a celebrar en el mes que debía ser, en el mes primero. Ezequías lo va a hacer, pero lo hace en otro mes y no era lo ideal como estaba establecido. Él lo va a hacer. Quiero que terminemos viendo los últimos versículos 16. No podemos ver todo lo que él hace. Él va a hacer una preparación tremenda, lo hace en el mes que lo debería hacer. Ezequías también hizo una gran celebración, pero no en el mes que lo debía hacer y aún todavía no participaron todos, ni tampoco se había quitado todas las cosas que estaban mal con Dios. Mirá el versículo 16, dice, así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Mirá lo que dice el versículo 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, aunque vos vas a ver más atrás lo que te menciona de Ezequías, que él la hace. Pero la Pascua de Ezequías, como te dije, no se celebró de manera estricta según la ley de Moisés. Fue celebrada en el mes segundo y como te decía, no todo el pueblo estaba purificado ni todos participaron. Y desde el profeta Samuel hasta ese momento habían pasado 400 años desde este momento. O sea, pasaron mucho tiempo. Y dice que no se celebró. Dice, ningún rey de Israel celebró Pascua tal como lo que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron así juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada, ahí dice, en el año 18 del rey Josías. Él celebra la Pascua.
Y ningún rey lo hizo como él, ni desde Samuel se hizo de esa manera, aunque Ezequías lo hizo, pero no fue de la manera como Moisés lo estableció, como Dios quería. Y el impacto y todo lo que él moviliza, míralo después tranquilamente cada versículo, y dice que queda registrado. Nunca hubo otro rey ni se hizo lo que él hizo. La Pascua era una fiesta fundamental en la devoción al Señor. Comenzó en Éxodo 12, 13, cuando se establece la Pascua, que tenía que ver, recordando la obra redentora en el antiguo pacto, de cómo Dios lo liberta al pueblo, y era un recordatorio de cómo Dios lo libertó, y por eso le habla del Cordero y todo lo que conocemos en la historia de lo que significa la Pascua. Pero para nosotros Pablo dijo que nuestra Pascua es Cristo. Y él fue a la cruz a morir, fue el Cordero, y él pagó por todo, y a causa de esa obra Dios nos rescata del pecado, de la esclavitud, y nos da una vida nueva, el perdón de pecados. Y es lo mismo como vemos que Dios estableció la Pascua en el antiguo pacto, haciendo lo que Cristo iba a hacer a causa de su muerte. Y Pablo habla de que Cristo es la Pascua, y podemos ver que esa gran obra que Dios había hecho en el Éxodo, Dios lo hizo a través de Cristo. Y vemos cómo ellos celebran la Pascua, y Josías sabe que es algo que tienen que hacer y hace mucho tiempo no se hacía. No había un corazón para Dios, estaban mal como nación, y lo que era algo fundamental y que Dios había establecido que lo tenían que hacer en recordatorio, y se tenía que explicar a generación que iba a venir el significado de la Pascua, de cómo Dios los libertó y los liberó, y el significado no lo habían celebrado. O sea, ahora pensá conmigo, el corazón de ellos no estaba en el lugar que debería estar. No estaban amando a Dios como deberían, aún recordando algo tan significativo de lo que era la libertad que hoy tenían como nación. ¿Hace cuánto no celebramos la obra de redención nosotros, no? Y no es solo por el hecho de lo que hacemos cuando participamos de la cena, ¿no? Que es en memoria del cuerpo de Cristo, de la copa y el símbolo, todo lo que tiene, pero en el hecho de la obra redentora que Cristo hizo en nuestra vida, que cada día debemos celebrarlo. Cada día debemos disfrutar de una salvación tan grande, y nuestra vida debe reflejar de cuán agradecidos estamos por la obra. Y este hombre quiere celebrar porque era algo fundamental para la nación de Israel, la Pascua. ¿Cómo está nuestro corazón para nuestro Salvador? Es algo que formulaba una pregunta. ¿Cómo está tu corazón hoy para Cristo? ¿Cuánta gratitud hay hoy para el Señor? Diciendo, Señor, me has perdonado tanto, me has amado. Y cada día, ¿qué te produce al decir soy salvo? Tengo la esperanza de la vida eterna. ¿Qué produce en tu corazón hoy al tener esa verdad maravillosa? Vivimos celebrando a diario con nuestra vida lo que Cristo hizo. Nuestra vida debe reflejar esa Pascua que es Cristo para nosotros, lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, su sangre derramada, del perdón de nuestros pecados, y nos lleva una vida de alabanza. ¿Qué celebramos de lo que Cristo es y ha hecho en nosotros, no hoy en día? Qué fácil es perder el primer amor por aquel que dio todo por nosotros, y que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel en amarnos, ¿no? Somos tan infieles con Dios, aún tan infieles a su amor diario, al servirle al Señor con nuestra vida. Sí, pensá, Cristo dice que lo dio todo por completo. Yo no entiendo cómo nos cuesta servir al Señor, y siempre parece que es mucho, ¿viste? No, nunca alcanza. Y tampoco queremos comprometernos tanto, porque no quiero tanto. ¿Por qué tengo que tanto estudiar la Biblia, tanto que leer, tanto que tengo que evangelizar, ir allá? Hermano, Dios te salvó, te perdonó. Si Dios te ha salvado y has entendido el Evangelio, lo mínimo, Pablo dijo, soy deudor de Cristo, y él se veía como deudor. Y Pablo dice que ha llenado todo con el Evangelio, y Pablo se esforzó, estuvo dispuesto a pasar naufragio, hambre, todo lo que pasó, porque entendió el regalo de la salvación y lo que Cristo hizo en su vida, y en gratitud dio su vida para el Señor. Trabajaba también, hacía tiendas y servía al Señor, no tenía excusa. En su corazón entendió esta verdad de Cristo que lo salvó, lo redimió, lo rescató. Cuando no entendés eso, siempre vas a ver que es mucho, siempre vas a ver que hay otra cosa mejor para hacer. Lamentablemente lo podés hacer, y es triste. Pero sabés que te perdés una bendición de servir al Señor con tu vida, y un día vas a llegar a la eternidad, y ¿qué le vas a decir? Será triste porque Dios te dio dones, talento, y ¿para qué lo invertiste? Hay gente que tal vez va a llegar a la eternidad avergonzada por no disfrutar de esta salvación, pero también con un propósito de que Dios nos ha salvado para usarnos en esta tierra, que estamos de paso, proyectándonos a la eternidad, pero para ser de bendición y guiar personas a la salvación. Y Josías nos enseña que él celebra la Pascua por el significado que tenía, y nos lleva a ver el significado de lo que es la obra de Cristo para nosotros. ¿Sabés que quiero diciéndote en algo que meditaba mientras leía y leía a través de la vida de Josías?
y algo me golpeó en mi corazón, es que este hombre amaba al Señor. Lo amaba a Dios con todo su corazón. Por todo lo que hizo. Por buscar a Dios, por limpiar, por realmente lo que Él hace del compromiso, por lo que Él hace de reparar la casa de Dios, las grietas, de celebrar la Pascua. Era un hombre que amaba a Dios. Y por todo lo que hizo este muchacho, hasta grande, nos demuestra el amor que tenía. Y algo que yo me preguntaba es cuánto amo yo al Señor hoy, ¿no? ¿Cuánto amas al Señor? No respondas rápido, realmente pensá, ¿cuánto lo amas? ¿Sabes que el amor te lleva a hacer algo, no por una persona? Yo amo a mi esposa y me lleva a hacer algo por ella. Ella me ama y yo veo todo lo que hace por mí y la verdad que me humilla el Señor, porque no soy digno de ese amor. Yo amo tanto a mi hija y ¿cómo le demuestro mi amor? Por cómo la trato, por cómo quiero estar con ella, porque no tengo cansancio, la amo y quiero estar ahí. Y cuando pensás en la persona más importante, que es Dios, ¿cuánto lo amas a tu Salvador? ¿Cuánto de verdad lo amas? Pensá de verdad. ¿Y cómo se ve reflejado ese amor? Si yo te digo que te amo y no hago nada por vos, nunca te abrazo, nunca hago algo importante, nunca quiero compartir contigo, yo te digo de labios, pero después en hechos no hay nada. Por eso dicen que el creyente más miente es cuando canta, ¿no? Señor, te alabo, te adoro, pero nunca hay adoración en el servicio, nunca hay discipulado, nunca hay evangelismo, solo es de labios. ¿Cómo es mi amor para con Él, no? El Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Realmente lo amas al Señor hoy? Si lo amas al Señor, yo quiero animarte a que busques a Dios. Si no lo estás buscando, busca al Señor. Lo primero que hace este hombre es buscar a Dios para que después pueda reinar. ¿Cómo vas a reinar y guiar a tu familia y edificar a tu familia si no buscas a Dios? No puedes darle a tu matrimonio, a tus hijos o a tus líderes lo que no tenés para dar. Y Josías no iba a poder darle algo bueno a esta nación si no buscaba a Dios. Segundo, él no iba a poder reinar bien si había idolatría, inmoralidad. Si estaba eso en el corazón del pueblo, no podía. Y él tenía que limpiar. ¿Sabes qué? Somos personas que queremos hacer y no queremos limpiar. Limpia lo que está mal en tu corazón, en tu hogar, en tu familia, y Dios te va a ayudar. Tercero, hay cosas para reparar, como iglesia, liderazgo, hermanos, traten las grietas, reparen. El compromiso. Espero que puedas mejorar tu compromiso con Dios. Con todo tu corazón y con toda tu alma, comprometete. ¿A qué te vas a comprometer con Dios? No con el pastor Jorge, con Dios. ¿A qué te vas a comprometer? Si te vas a comprometer, no lo hagas a media. Si lo vas a hacer a media, no tiene sentido. Porque realmente yo te pregunto, ¿te gusta que alguien se comprometa con vos y después te deje a mitad de cosas las cosas? Yo creo que no. Entonces no lo hagamos con el Señor. Y por último, no te olvides de celebrar el significado de la obra de Cristo, la Pascua. No te olvides de vivir agradecido. No hay un motivo para estar triste. ¿Por qué te digo? Porque tenemos a Cristo, el perdón, la salvación, y contamos con un Dios que podemos ir al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, para que Él te pueda, dice que Él te comprende, porque Él vivió y caminó entre nosotros. ¿Sabes que hay gente en este mundo que dice, Efesios dice que cuando Pablo habla, dice, vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ahora estás en este mundo con Dios y con una esperanza. Y tenés un Dios que te escucha y que te suple cada necesidad en el tiempo que Él considera y te da lo que Él considera. Así que hermanos, la vida de Josías nos enseña mucho y me fue de tanta bendición pensar en Él, animarme en mi vida a buscar a Dios, a limpiar cosas en mi corazón, a reparar cosas que hay que reparar, las grietas, y también a mi compromiso y al no olvidarme del significado de la obra de Cristo. Oramos para terminar. Padre Santo y Celestial, le doy gracias por esta palabra, por el estudio de ella, la vida de Josías de tanta bendición. Ruego para que usted llegue a cada corazón. Oro para que tengamos un corazón como el de Josías ante su palabra, que sea tierno, nos quebrantemos, lloremos, que el pecado nos duela, Señor, que no lo tomemos a la ligera. Bendice a su pueblo en esta noche y su palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Ha sido una bendición compartir con ustedes en esta noche. Estudien la vida de Josías, repásenla, subrayen. Hay mucho para ver. Y nos vemos el jueves que viene. Les mando un fuerte abrazo desde acá de Parque del Luar. Y espero en algún momento que cuando se levante la cuarentena poder viajar a Tucumán y poder conocerles de manera personal y compartir con ustedes. Así que una bendición y que Dios les bendiga y que tengan una linda noche y puedan terminar una buena semana. Bendiciones.